Muy buena familia, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio para hablar de religión, para hablar de espiritismo, para tocar temas familia sobre el mundo esotérico. Desde aquí le envío las bendiciones a mi familia religiosa en Cuba, al pueblo cubano religioso en general y a todos estos dispersos por el mundo, siempre y cuando lleven las conductas y los preceptos éticos religiosos como deben ser. Así que nada, hoy entrando al tema directo, bóvedas espirituales. ¿Qué son las bóvedas espirituales? ¿Por qué la bóveda espiritual? ¿Qué hay detrás de la bóveda espiritual? ¿De dónde vienen las bóvedas espirituales? Voy a tratarle de sintetizar todo esto en unos minutos, así que vamos a ponernos al tanto. A ver, familia, bóvedas espirituales. ¿Por qué una bóveda espiritual? ¿Cuál es el objetivo de una bóveda espiritual? Bueno, la bóveda espiritual, el objetivo es muy básico, es tener comunicación con los difuntos. Aquí hay un paréntesis. Difuntos. Necesariamente no tienen que ser con tus difuntos, ¿vale? Los difuntos, dentro de los difuntos entran los espíritus burlones, los espíritus oscuros, los espíritus de labor, tu comisión espiritual, tus cuadros espirituales y tus difuntos. Pero no es que sea la bóveda espiritual para tus difuntos. ¿Por qué este paréntesis? Explico. Porque según el Corpus Hermeticum, cuando se refiere a la ley de la correspondencia de como es arriba es abajo, nosotros, desde una forma muy egoísta, creemos que los espíritus tienen obligaciones con nosotros, pero no vemos que nosotros también tenemos responsabilidad sobre los espíritus. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí y por qué sitúo la ley de la correspondencia del Corpus Hermeticum, que está en la referencia en el libro de Kybalión, escrito por los tres iniciados? A ver, familia, los espíritus nos sirven como guía, protectores, unos como guías de labor. Ahora voy a estar hablando de todas estas espiritualidades, pero nosotros tenemos una misión desde al lado acá, que es también darle luz y progreso a esos seres. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros llevamos todo esto a un nivel subatómico, para apropiarme de un término físico cuántico, cuando nosotros llevamos todo este gran proceso al interior, los consejos que a veces nosotros le damos a los espíritus cuando pedimos para ellos luz y progreso, a veces estos consejos no somos capaces de entender que lo necesitamos para nosotros. Las necesidades de nosotros internas están muy unidas, muy enlazadas, casi siempre a la necesidad de estas espiritualidades. ¿Por qué? Recordemos que todas estas espiritualidades estuvieron encarnadas y que sus necesidades en carnes son las que llevaron también al otro plano, son las que llevaron al plano de los muertos, al plano de los difuntos, al otro plano. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros desde aquí tenemos la gran tarea de que cada vez que estos seres hagan una gran labor, nosotros reconocerlas, rezarles, ponerles su vela y pedir para ellos luz y progreso y rezar por su salvación. Eso es, familia, la responsabilidad que nosotros tenemos desde este plano para el plano de los espíritus. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces nosotros tenemos una frase que dice que el que está afuera ve mejor que el que está adentro. Bueno, a veces nosotros no somos capaces de detectar nuestros propios problemas y sin embargo lo detectamos en los demás. Cuando la conversación con los espíritus, que no es una conversación externa, es una conversación interna de vínculo estrecho entre alma y espíritu, cuando nosotros somos conscientes de las buenas bondades que hacen los espíritus, vamos a detectar también en nuestro interior que estas buenas bondades son las réplicas del interior de nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros reconocemos, en el caso del espíritu, estas buenas acciones o este tipo de accionar en cuanto al término positivo, el subconsciente lo está captando y te está diciendo a ti que ese es el accionar a seguir. Por lo tanto, aquí hay un crecimiento estrecho entre tú como ser y el espíritu como alma. Y los dos siempre van a ir en un estado de ascenso. También por la parte de que cuando eres capaz de entender de que los espíritus existen y darle en tu nivel consciente o en tu inconsciente existencia a este plano, estás creciendo también en el plano espiritual. Porque estás siendo consciente de que más allá de la materia existen seres y que tienen la cualidad de sentir, tienen la cualidad moral. Por eso es que hablas con ellos. Y también de que tienen una cualidad intelectual. Por eso es que actúan ellos sobre ti. Aquí resumimos el por qué es la función de la bóveda espiritual y la importancia de la comunicación con los espíritus. Seguimos el tema.
vasos espirituales. En uno de los primeros programas, ahora no recuerdo cuál fue el que hice, estuve hablando del vínculo que hay entre una bóveda espiritual, la entidad y nosotros y el ser vivo. Y estaba explicando de que el vaso de agua, familia, esto es un vaso de agua, está la entidad y estás tú, ¿vale? La entidad le envía una información al vaso de agua. Esta información se codifica, ¿vale? Y quitamos la entidad y te quedas tú y el vaso de agua, o sea, la bóveda espiritual. Y esta vuelve a cifrar la información y la envía hacia ti para que tú entiendas la información. O sea, que la bóveda espiritual, familia, no es donde residen los espíritus como tal. Simplemente es el portal que ellos usan para enviar la información, para tú comunicarte con ellos. Por lo tanto, ¿qué es la bóveda espiritual? Un medio de comunicación. ¿Entendemos esto? ¿Vale? Entonces, entre la bóveda espiritual y tú, ¿qué hay? Hay una serie de fibras sensibles que tienen que ver con la intuición, tienen que ver con la espiritualidad y tal. Y aquí hay una ley espiritual que dice que a mayor nivel de vibración, mayor nivel de espiritualidad, mayor nivel de interpretación. A menor nivel de espiritualidad, menor nivel de interpretación. Por lo tanto, el vínculo que hay entre la bóveda y el espíritu depende de que esta bóveda esté bien consagrada y esté bien montada. Teniendo en cuenta de que está bien consagrada y está bien montada, solo queda el vínculo contigo. ¿Qué pasa aquí? Que a mayor nivel de vibración que tú tengas, es el mayor nivel de interpretación. Por lo tanto, si ya el trabajo de la bóveda está hecho y tú no te puedes comunicar con él o con ella, aquí el problema lo tienes tú. Ahora, ¿cómo solucionar este problema? Por la bóveda espiritual. Todo santero, familia, todo palero, para mi criterio, debe tener una bóveda espiritual. ¿Por qué? Porque en el criollismo cubano, y aquí hago énfasis en el criollismo cubano, cuando se estableció la bóveda espiritual como portal, como receptáculo para mediar con los difuntos, esto se hizo, familia, porque nosotros como seres necesitamos materializar para poder ver, sentir y creer. Es casi imposible, una persona tiene que ser alguno de los grandes iluminados que han caminado por esta vida, que sin tener la necesidad de tener un elemento para creer, sienta y pueda transmutar su nivel de conciencia, su energía y llevarlo hacia otros niveles. ¿Por qué? Porque casi siempre necesitamos tener. Recuerda que somos animistas, ¿vale? Entonces, esto es el juego que hace la bóveda espiritual. La bóveda espiritual es la representación física del asiento de las espiritualidades para nosotros poder localizar en un lugar. Por eso es que hay un esquema de monta, por eso que tenemos el Santísimo, por eso que tenemos los vasos y tal. Ahora voy a hablar de eso. Pero antes de pasar a este tema, a ver, familia, cuando tenemos el vaso y tenemos la entidad y tenemos a la persona, o sea, al medium, ¿vale? Aquí lo que influye son las vibraciones. Ahora, mayor vibración, mayor nivel de interpretación. Ahora, ¿cómo elevamos las vibraciones, familia? Aquí hay una serie de procesos donde la desintoxicación de las cosas mundanas, ¿cómo decir? De despojarse un poco del exceso material. Ese es el término, del exceso material. ¿Por qué? Porque lo material no es malo. Lo malo es tener ambición excesiva por las cosas materiales. Recordemos que nosotros en esta vida venimos buscando la plenitud. Y esto aquí lo vamos a ver ahora en cuanto a la posición de los vasos, que tiene mucho que ver. La plenitud, familia, es el equilibrio. Casi siempre las posiciones en la bóveda espiritual siempre está situada en equilibrio. O sea, por ejemplo, una posición de 7 vasos, o sea, son 6, son 3, 3 y la copa. Una posición de 9, son 4, 4 y la copa y el Santísimo. Una posición de 17, por ejemplo, son 8, 8 que son 16 más la copa. Entonces, familia, ¿qué pasa? Que siempre tratamos de compensar, de equilibrar. ¿Y por qué le hablo del tema de equilibrio? Porque en las posiciones de los vasos está ahí representada lo que tendría que estar funcionando aquí. Ok, el equilibrio. Tenemos al Santísimo en el centro. Casi siempre las posiciones son impares. ¿Por qué? Porque la última copa siempre va a ser la más grande, que va a ser la del Santísimo, y esa siempre va en el centro. O sea, la luz siempre va en el centro, la fuente de la conciencia, el origen del todo siempre va en el centro.
y a su alrededor siempre va a estar equilibrado las comisiones según el orden. Por ejemplo, tenemos la Copa del Santísimo. Yo a mí en lo particular me gusta montarla de 7, o sea, siempre el Santísimo, 3 y 3, vale hasta ahí. Ahora aquí cambian también las posiciones. Eso es otro tema que también lo toqué en uno de mis primeros programas. Búsquenlo. Pero bueno, vamos al tema. ¿Qué es lo que pasa, familia? Casi siempre a la derecha del Santísimo se encuentra, bueno, casi siempre no, siempre a la derecha del Santísimo se encuentra nuestro guía espiritual. ¿Quién es nuestro guía espiritual? Ese ser superior en nuestro estado de conciencia, que es con el que más afinidad nosotros tenemos a nivel de vibración y que es con el que más empatía emocional tenemos. Así es como podemos definir cuando uno es nuestro guía espiritual, que no es nuestro guía protector. Nuestro guía protector es otro que se encarga de recibir las órdenes que bajan de la luz que nuestro guía espiritual recibe del Santísimo y le envía al guía protector. Este se ubica en su mayoría de las veces se ubica a la izquierda. Yo siempre lo ubico a la izquierda. Siempre tengo a mi derecha mi guía espiritual y siempre tengo a mi izquierda mi guía protector. Y estos dos, por ser específicos, no significan que sean los más importantes. También está el guía de labor. ¿Quién es el guía de labor? El guía de labor es casi siempre esta entidad que baja por encima del medium a laborar. Son estos San José, son estas francisquillas, son estos Francisco siete rayos, son estas Franciscas 7 sayas, etc. Está José, etc. Estos son los principales dentro de una bóveda espiritual. ¿Por qué las posiciones? Y ahora vamos a la corte celestial. En la corte celestial está la fuente de la creación en el centro. Casi siempre, por ejemplo, cuando vamos a los Antiguos Testamentos, vemos a los serafines a la diestra del Señor. Vemos también la posición de los querubines, que son otro tipo de ángeles de alta irradiación de luz, que casi siempre están al otro extremo. O sea, siempre hay una posición jerárquica. ¿Por qué? Y eso es lo que nosotros llevamos a nuestras bóvedas espirituales. Nosotros en nuestra bóveda espiritual no tenemos nada más y nada menos que posicionado esa gran corte celestial. En el centro va el Santísimo. Y a la derecha nosotros tenemos la posibilidad de darle gran irradiación de luz en cuanto a posición, a nuestro ser de cabecera o a nuestro guía espiritual. ¿Para qué? Para que éste esté siempre a la derecha de la copa del Santísimo. Por eso es que nuestro guía espiritual, familia, va a la derecha del Santísimo, para que éste reciba toda esta fuerza de luz, porque es el ser de nuestras comisiones que tiene que tener mayor información, mayor claridad, porque es el que dirige a todos los demás. Por eso es que una bóveda espiritual se tiene que montar de una forma organizada, se tiene que montar con un esquema, se tiene que montar como es. Porque si ponemos una bóveda espiritual, si ponemos los vasos como queramos, posicionamos mal nuestras comisiones, podemos desalinear nuestras comisiones, teniendo en cuenta de que esté la bóveda bien montada. Pero ya asumiendo de que está bien montada, se tiene que montar con este esquema que les estoy diciendo. Vale. Luego hay forma de purificar la bóveda espiritual. Algunos las purifican con agua bendita, otros las purifican con azúcar prieta. Se dice que el azúcar prieta es porque era lo que bebían los negros africanos, lo que le daban los mayorales para que pudieran trabajar, es eso que le da energía. Yo ahí tengo mi reserva porque, a ver, todos sabemos que, por ejemplo, el café se pone sin azúcar. Entonces tengo mis reservas en lo particular, pero bueno, hay que ver, familia, que también, cuidado con esto que le voy a decir, vamos a hacer un paréntesis. El mundo espiritual es tan amplio que nadie puede asumir una verdad como absoluta. Esto también teniendo en cuenta las doctrinas de Allan Kardec, de que el espíritu, o sea, el alma, en cuanto a lo que se refiere a Allan Kardec, es lo que adjunto a la materia se le da la cualidad de sentir y de pensar, y si tiene la cualidad de pensar, tiene una cualidad individual. Por lo tanto, todos somos seres individuales. El mundo espiritual es muy particular, es muy íntimo. Y si viene tu muerto y te dice, oye, yo quiero ir aquí, él va ahí. Fuera de lo que diga yo, fuera de lo que diga un esquema de bóveda espiritual. Existe un esquema en general que es el que yo sigo.
Y fuera de ese esquema yo tengo particularidades dentro de mi bóveda espiritual que son muy propias mías. Pero ya estas son dictadas por mi ser de labor, por mi ser espiritual, por mi guía espiritual y por mi guía de obra, por mi guía de trabajo y por mi guía protector, disculpen. Pero este es el esquema. Por eso, familia, es que el mundo espiritual es tan amplio que no podemos asumir que la bóveda de alguien está bien montada y nosotros regir la de nosotros por la de él, y que si no está montada como la de nosotros, está mal montada. No. ¿Por qué les explico todo esto, familia? Porque aquí también tenemos que puntualizar algo. Una bóveda espiritual no te la tiene que montar un santero, no te la tiene que montar un ombá, no te la tiene que montar un babalao, no te la tiene que montar un palero, aunque sí te lo pueden montar. Pero necesariamente no. También lo puedes hacer tú. En el caso de que tú deposites tu fe y que tú deposites tu espiritualidad o tu confianza en alguien, esta persona puede iniciártela, puede abrírtela y a partir de aquí, bueno, empezar a obrar tú sobre ella. Pero familia, también lo puedes hacer tú, sin ningún tipo de problema. Es muy fácil abrir una boda espiritual. Necesitas la copa, necesitas los vasos, necesitas agua. En este caso de que la vayas a bautizar o sea, que la vayas a purificar con agua bendita, pues necesitas agua bendita. En caso de azúcar prieta, con azúcar prieta, ¿vale? Hablo del agua bendita porque he visto bóvedas que sí se limpian, se purifican con agua bendita, y he visto otras que se purifican con azúcar prieta, con agua con azúcar prieta. Pero bueno, en el caso del azúcar prieta, por ejemplo, se coge una palangana, se echa agua, se echa azúcar prieta al instinto. Los vasos se entran, todo lo que sea material, o sea, en caso de que vayan a usar un zambi, que vayan a usar un crucifijo, también vamos a tratar de que, por ejemplo, hay cosas como las oraciones, casi siempre las canticas de oraciones y tal, que son de papel, cartulina y tal. Estas cosas no, una foto de un difunto no, porque se moja, no hay necesidad de purificar esto, ¿vale? Se pone y punto. Pero bueno, en el caso de que sean las cosas físicas sólidas, sí se introducen, se lavan, se deja un reposo de 15 minutos, media hora. Yo más bien lo dejo media hora. Hay personas que lo dejan una hora, hay personas que lo dejan 3 horas. En dependencia de, aquí viene a jugar tu intuición, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Pero bueno, no menos de 15 minutos. No menos de 15 minutos. Terminamos todo esto, esto lo ponemos con una vela. A la vela le rezamos el Padre Nuestro completo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Terminamos la oración, lo dejamos reposando. Cuando terminamos, recogemos todo esto, lo echamos en el agua, lo enjuagamos. No en el caso de cuando se purifica con el agua bendita, ¿vale? Pero bueno, en el caso de azúcar prieta se enjuaga, se le echa su agua. Yo siempre le pongo 2 dedos menos de agua y monto la posición. La posición mía, que casi siempre yo tengo en dependencia para lo que yo quiero. Hay posiciones de reposo, posiciones de defensa, hay posiciones de bajada espiritual, hay posiciones de ascenso espiritual. Pero bueno, yo casi siempre pongo los 3 en paralelos y pongo el Santísimo en el centro, porque es la posición que a mí me da más equilibrio. Yo casi siempre lo que trato de buscar con una bóveda espiritual es equilibrio. ¿Por qué? Porque en defensa yo no me defiendo de nadie porque nadie me ataca, y si la gente me ataca o sumo caso y es como un caso olvidado. Por otro lado, ascenso espiritual. El ascenso espiritual lo tengo que buscar yo mediante de mis estudios, mediante la reflexión y los análisis para darle conocimiento a mis seres. Reposo, nunca reposo. Y no sé, otras posiciones que van por ahí, pues no, en lo particular no me interesan tanto. Sí, cada 21 días se cambia la posición. A veces lo que hago es que lo pongo en posición triangular, en posición de ascenso y tal, pero bueno, lo tengo muy poco tiempo y, para serles muy sincero, muy poco estoy encima de las posiciones de la bóveda espiritual. Casi siempre estoy haciendo ejercicios de conciencia, de retrospectiva, de acciones, de cosas que he hecho para buscar una mayor reflexión, y así me comunico yo con mis seres. Les pido mucho consejo, les pido que tomen posesión de mi inconsciente para que me ayuden a modificar mi consciente y así yo poder entender un poco cómo es el medio mío. Pero ya eso es un término más meditativo, una herramienta más meditativa que hago yo en lo particular. Bueno,
Teniendo la bóveda montada, familia, teniendo los vasos montados, bueno, tocaría empezar a dedicarle, casi siempre se dedica a favor de las manecillas del reloj. Yo casi siempre empiezo de izquierda a derecha. Por ejemplo, siempre levanto el vaso que está a la izquierda, el primero, y uno siempre levanta, o sea, se levanta el vaso, se levanta la vela, se le dice a la entidad superior, a esa energía superior, aquí te dedico este vaso y esta vela, para que aquí aposen para que aquí reposen las comisiones indias. En el caso siempre las mías, las primeras siempre van a ser las comisiones indias, que podemos hacer otro programa también en el término de arquetipos, por qué las comisiones indias, por qué las comisiones conga, por qué las siete potencias africanas y tal. Es que cada comisión familia tiene un arquetipo según a comportamiento, según a bajada y según a energía. Por lo tanto, por eso que casi siempre se asimilan con sentimientos y formas y estereotipos de conducta. Por ejemplo, casi siempre los indios son personas muy meditativas. Yo soy una persona muy meditativa. Y el indio mío, o sea, mi comisión, mi guía espiritual, es un indio. Es el que representa, el que está en la cima, por encima el Santísimo siempre, pero debajo del Santísimo a su derecha siempre está mi indio, mi comisión india. Siempre tengo a mi izquierda una comisión que, bueno, no es una comisión, es una entidad que yo tengo ahí, es un ser que yo tengo ahí, que forma parte de mis comisiones, que ese nombre me lo reservo, y tengo uno de labor que viene siendo el Congo, ¿vale? Pero el de protección siempre me lo reservo. Yo soy muy reservado con mis comisiones familiares. Yo trabajo y soy muy fiel a mi cuadro espiritual y trabajo con mi cuadro espiritual de la misma forma que trabajo con un fundamento. O sea, no de la misma forma. Los tengo en la misma posición en cuanto a hora, ¿vale? Entonces, seguimos el tema. Así se levantan todos los brazos, de todos los vasos se le dedica segundo vaso. Por ejemplo, en el segundo podemos dar a que ahí se repose las comisiones gitanas, las comisiones arábicas. Nunca deben ser más de 2 comisiones reposando en el mismo vaso, ¿vale? Siempre una, debe ser una, yo en lo particular una, para que después no hayan cruces de comisiones, porque si hay un problema en alguna de las comisiones, después podemos detectar mejor cuál es la que está dando el problema si hay una por vaso. En el caso de que haya 2, hay que ver después cuál de las 2 es la que está dando el problema, porque es el problema, hay que sentarse con las 2 comisiones y es un rollo en una bóveda espiritual. Siempre familia, una por vaso. Comisión, 7 potencias africanas. Después empezamos en la segunda fila, de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante. Volvemos de nuevo a decir que le dedicamos la vela al vaso, punto. Y así hasta el último. Y siempre el último, familia, el que está a la derecha del último, el primero, de adelante para atrás, ese siempre va a ser tu guía espiritual. Al menos yo lo tengo así. Siempre está a la derecha de primero. Esto, familia, es la forma de poder dedicar cada vaso a cada comisión. Siempre dentro del Santísimo, familia, siempre va en Zambia, siempre va un crucifijo. Yo siempre le pongo un matari, un otá, una piedra, que lleva conmigo hace muchos años, que la tengo, que siempre va dentro de esa copa, en el fondo, que ahí tengo yo asentado una serie de emociones. Ya no voy a hablar de espiritualidades porque ahí va el Santísimo, ahí no va en espiritualidades, ahí va el Santísimo, ahí va la luz divina, la luz pura, y es la que irradia toda la luz, baña de luz a toda la parte de la mesa espiritual. Terminado con esto, familia, si necesitas, aparte, disculpen, necesitas una palangana. Yo todo siempre lo trabajo blanco, no tengo cosas de otro color, todo es blanco. Todos los recipientes, todo lo que uso en mi boda espiritual es blanco, excepto, por ejemplo, las piedrecitas que tengo, excepto el crucifijo, que no tiene que ser blanco, puede ser de madera y tal. Si es de madera flota, debe ser de metal. También si es de madera se pudre, contamina también el agua del Santísimo, ténganlo en cuenta. Y bueno, siempre las comisiones gitanas llevan su hoja de su baraja, etc. Cada uno, ya en dependencia de lo que le vaya comunicando la bóveda espiritual, es lo que ustedes le van poniendo. Es bóveda familia porque la bóveda es donde reposan los difuntos. Término de boda, ahí no hay metrapelusa para entender esto. Entonces, se me pasaba la palangana. Siempre debe haber, familia, una palangana. Yo en lo particular lo uso todo blanco, como les estaba diciendo. Esta palangana se le echan pétalos de flores blancas. Yo en lo particular me encanta el galán de noche, porque es una
es una planta, es un árbol que me recuerda mucho a mi niñez, me trabaja mucho con mi parte emocional, porque al lado de mi casa había un árbol inmenso de galán de noche que me recuerda mucho a mi abuelita, que le encantaba. Mi abuelita siempre cogía de esas flores y preparaba unos ramos y ponía dentro de la casa y había un olor espectacular. Y como estamos hablando del mundo espiritual, a mí en lo particular el galán de noche es con el que me gusta trabajar porque sé que estoy trabajando con la espiritualidad de mi abuela. Pero hay personas que usan el más pacífico, otros que usan el paraíso, otros que usan pétalos de rosas blancas, etc. Pétalos de flores, familia, que es para armonizar esa agua. A esa agua se le echa cacao, se le echa añil, se le echa cascarilla, se prepara esa agua porque con esa agua es con la que tú te purificas, con esa agua es con la que tú rompes el estado áurico para que tú puedas trabajar directo y todas las personas que están alrededor puedan trabajar directo y aparte de eso puedan entrar también a las oraciones que se van a invocar de una forma un poco más frescas, por así decirlo. Ese es el objetivo de esta palangana. Y ya familia, posicionados los vasos, se sienta en las posiciones, se sientan todos los mediums, siempre alrededor de la mesa. Las personas que no están iniciadas en la corte espiritual, que no están coronadas, se pueden sentar afuera. Y a partir de aquí, el proceso que se hace mediante la ceremonia. Para los iniciados, familia, hace poco he visto varios religiosos hablando de esto, me alegra muchísimo que estén tocando este tipo de temas. ¿Por qué? En mi casa se hace coronación espiritual y se pasa la hocha. Nunca se pasa la hocha sin antes un registro espiritual. Pero aquí quiero puntualizar, no es que sea una coronación y pasen, no. Porque para hacer una coronación primero yo tengo que tener identificado tu corte espiritual. Después yo tengo que tener mínimamente una comunicación con tu corte espiritual. Y después tienes que tener una coronación, que es mediante la información que ellos mandan oral mediante la segunda consulta. Con esto le quiero decir que antes de una coronación deben haber 2 consultas preliminares. Y antes de una consagración de hocha mínimo 3 consultas preliminares. Una de investigación, una de obra, que es para que esos seres hablen ya con un desarrollo y tal. Y la tercera, que es para coronarte, hacerte una coronación espiritual, y así es que pasas a la otra parte, que es en el caso de la hocha. Que son 2 cultos que no tienen nada que ver. Es verdad que son 2 cultos que no tienen nada que ver. Pero uno sí condiciona el estado mental, canaliza y alinea esos meridianos de conciencia que necesitas para entrar a una ceremonia tan fuerte como la es de Kari 8. Sí, ya después que está todo montado completo, que se posiciona y se asienta en cada comisión dentro del vaso que va, se reza nuevo desde un Padre Nuestro. Aquí se hacen todas las oraciones, que hay libros que se venden en las botánicas, que están todas las oraciones desde el principio hasta el fin, las pueden leer sin problema, pero como es algo tan interno, como es algo tan íntimo, lo pueden hacer ustedes desde su tranquilidad, siempre vestido de blanco, un día que estén bien condicionados, un día que estén en paz, en un estado mental, ese día que mejor ustedes vibran, ese día puede ser. Yo, en lo particular, otro punto, los muertos casi siempre, familia, los espíritus bajan de noche. De noche es cuando las auras, es cuando todo está más calmado y es que se abre este mundo espiritual. Eso aparece en Oturajuani, habla también de que los espíritus cuando bajan hablan de noche. En Odimei también me parece que hay referencias sobre esto que también hablan de noche. Le voy a buscar las citas específicas para traérselas acá. Y por otro lado también tenemos, en cuanto a los practicantes en Kisimalongo, sabemos de que en Sias Bagua es el meridiano que está por debajo del horizonte de Calunga, que cuando se invierte de noche, nosotros pasamos en Saya y en Sias Bagua, y en Sias Bagua viene a posicionarse en nuestro plano, es cuando nosotros tenemos contacto con los muertos. Por eso que de noche siempre también son las mejores horas para arriar, para ir a Gurunfinta a trabajar. A mí me encanta ir a trabajar de noche, de día para cortar palos porque los puedes distinguir y tal, pero cuando vas a hacer ceremonia siempre es bueno salir antes de que caiga el sol para posicionar el día, preparar todas las cosas y tal, para que cuando caiga la noche empezar a trabajar para bien. Sí, a ver, no crean que solo de noche se trabaja para mal, ¿no? De noche también se hacen trabajos muy buenos
para temas de salud, para temas de beneficio y tal. De noche familia no es porque por la noche todo lo malo se hace. No, el tema es que por la noche el vínculo espiritual es aún mayor. Se abren muchos portales. A ver familia, ¿qué se me queda? Bóveda espiritual familia es un portal. La bóveda es un vínculo estrecho con el difunto. Tenemos, es muy importante, rezar, pedir, orar, conversar con estas entidades. ¿Por qué? Porque estos son entidades inteligentes. No lo digo yo, vayan a las doctrinas de Allan Kardec. Y como son entidades inteligentes, aprenden de lo que nosotros conocemos. Y nosotros desde aquí, para los egoístas que solo le piden a los espíritus, ustedes desde este plano pueden hacer mucho por ello. Estos seres necesitan familia, ir en estado de ascenso y se encuentran en un plano donde a veces nosotros desde este plano que entendemos o que creemos que estamos en nuestro estado consciente, a veces estamos equivocados. Así también ellos se confunden en el otro plano y están perdidos. Y así como nosotros necesitamos el consejo de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestra familia, ellos están allá y a veces no tienen esos consejos. Y la única forma de tener esa fuente de sabiduría es acercándose al Santísimo. Y si no están cerca del Santísimo, están lejos de la luz. Y tú eres el que eres consciente de que ellos están ahí y el que eres consciente de dónde tienen que llegar. Por lo tanto, ¿quién le puede ofrecer esa luz? Tú. Tú. Por eso es que es muy importante prepararse en el plano espiritual. Por eso es que cuando me refería al principio de cómo aumentar ese nivel de vibración, lo primero es ser consciente de que existen. Cuando tú eres consciente de que estos seres existen, ¡pum!, se abre un portal. Ya eres consciente de que algo que antes no conocías existe. Cuando eres consciente, ya sabes que existen. Cuando eres consciente de que te escuchan, ¡pum!, se abre otro portal. ¿Por qué? Porque ya eres consciente de que no solo existen, que también te escuchan. Si te escuchan es porque te puedes comunicar. ¡Pum!, se abre otro portal. Si te puedes comunicar, puedes tener una conversación. ¡Pum!, se abrió otro portal. Y a partir de ahí, familia, no hay vuelta atrás. Porque ya sabes que puedes hablar. Pero cuando ellos empiezan a hablar de aquí para allá, que empiezan a contar sus problemas, que empiezan a contar sus preocupaciones, que empiezan a decirte a ti a cambio de la información que tú le das, qué puedes hacer en este plano, oye, ya empiezas a tener un vínculo estrecho con una entidad que existe en otro plano, en otra dimensión. Nosotros nos regimos por 3. Estas hablan dentro de la 4ª y la 5ª dimensión. Adivina aquí. Ya estás dentro del mundo de la metafísica. Ya estás trabajando con estados de conciencia superiores. No lo digo yo. Vayan a las investigaciones de Albert Einstein en cuanto habla de la relatividad, en cuanto empieza a hablar de lo que es la energía, es igual a mc2 al cuadrado, la fórmula de energía, en cuanto empieza a darse las proyecciones y la visión de lo que es el mundo subatómico, ahí van a entender. Bueno, funciona igual, nosotros formamos parte de una galaxia, la galaxia tiene una rotación y cada elemento que hay en nuestra galaxia ejerce una energía, ejerce una fuerza sobre otra. Por lo tanto, todo se encuentra en movimiento porque cuando eso está en las leyes de Newton, después se las voy a buscar, cuando un elemento ejerce una fuerza sobre uno, este mismo ejerce la fuerza contraria sobre el mismo elemento. Así mismo funciona una boda espiritual. Cuando tú pegas todos los pasos al Santísimo, se está ejerciendo una fuerza sobre el Santísimo. Cuando tú lo sueltas, o sea, lo separas, estás disipando esa fuerza, por lo tanto estás en un estado más de reposo. Cuando tú todos los vasos los pones en una posición y los adjuntas en un punto, toda la fuerza la estás tirando hacia un punto. En dependencia del punto, si es inferior o superior, aquí cambia la posición, aquí cambia el polo energético de la boda espiritual. Aquí estás ejerciendo una presión sobre un meridiano. Cuando le inviertes y le inclinas hacia otro punto, estás ejerciendo otra fuerza sobre otro meridiano. Yo tengo familia, en mi casa religiosa hay personas que no creen que las bóvedas tienen posiciones y tienen toda su razón con sus argumentos. Yo creo que sí existen posiciones y tengo toda mi razón con mis argumentos. Pero bueno, aquí también se pone en manifiesto lo amplio que es el mundo espiritual, lo que para ti es consciente y para ti juega un papel dentro de lo lógico. Para mí no significa que sea lógico y que sea consciente.
A lo mejor hay cosas que me ha tocado todavía por investigarme, hay cosas que todavía no ha entrado dentro de mi frecuencia, por lo tanto no lo asumo tal y como lo puedes asumir tú. Así es el mundo espiritual. Pues nada, familia, le dejo este tema por acá. Espero que le haya servido de mucho. Es un tema que queda mucho por hablar, porque yo trato de irles explicando la pauta. Después que le explico la pauta, trato de explicarle mi punto de vista, y después que le explico el punto de vista, trato de explicarle cómo es que funciona ante las leyes físicas, y después vuelvo a ir al punto y darle un resumen. Entonces se alarga mucho un tema, pero no puedo pasar y decirle una búsqueda espiritual se monta así sin antes no explicarles el por qué, cómo funciona, y darle al menos un ejemplo para que puedan entender. Las personas familia entienden por referencia. Yo te explico, mira, esto se monta así y es muy parecido a cómo se monta un carro. Esto funciona con tal sistema y el carro funciona con tal sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se empiezan a asociar cosas que ya comprendemos por sentido común y las relacionamos con cosas que no están dentro de nuestra comprensión, empezamos a buscar como esos puntos de enlace, y así ya algo que para nosotros puede ser complejo lo entendemos por el simple funcionamiento de un carro. Así que yo trato de explicar este sistema porque sé que es muy funcional para muchos de ustedes. Pues nada, familia, que tengan un buen día. Chao, chao.